Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Antes de dar una definición de la felicidad, quiero leer algo porque quiero que tomemos un momento para meditar en este pasaje, en este llamado al gozo, a la alegría o a la felicidad que nosotros tenemos en este verso. Quiero leer algo que escribió el filósofo francés, matemático, Blaise Pascal, filósofo del siglo XVII, hablando acerca de la felicidad. Escuche lo que él decía. Todos los hombres buscan la felicidad. No hay excepciones. Aunque empleen métodos diferentes, todos pretenden el mismo fin. La causa de que unos vayan a la guerra y otros la eviten es el mismo deseo en ambos, visto de diferente manera. La voluntad, o sea, nuestra voluntad, nunca da paso alguno que no vaya encaminado hacia ese objetivo. Esto es lo que motiva cada acción de cada ser humano, aún de aquellos que se ahorcan. Es decir, aún el que atenta contra su vida y pretende suicidarse, está persiguiendo esto. Quiero dar una definición de felicidad. Para de alguna manera hacerle justicia a lo que nosotros como creyentes entendemos lo que es la felicidad. Pudiéramos decir que felicidad es el estado de deleite o satisfacción en el alma que nos produce tener algo que no se puede perder. Es una manera de entender la felicidad. Es el estado de satisfacción, de dicha, deleite en el alma que nos produce tener algo que no se puede perder. Sin embargo, la felicidad, en el sentido más estricto, es una realidad que ha existido desde antes de la creación. La felicidad no es una invención humana. ¿Por qué digo esto? Porque la felicidad o el deleite es la sensación que ha experimentado el Dios Trino. La existencia trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ha consistido en Dios Padre amando a Dios Hijo en el Espíritu. En ese amor ha habido un gozo, un deleite y una felicidad eterna e infinita. Dios Padre, usted recordará esto, dijo desde el cielo acerca de Cristo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia o en quien tengo gozo y deleite, Mateo 3:17. Por lo tanto, Dios es la fuente y la medida del verdadero y más definitivo gozo. Él es origen y estándar de la alegría.
Él es fuente y medida de la felicidad. No hay eso que nosotros llamamos felicidad fuera de Dios. Y el Evangelio nos introduce a la verdadera felicidad, número uno, y produce en nuestra alma felicidad. El Evangelio nos introduce a la felicidad porque somos invitados a esa comunión, que es la fuente de la felicidad. Y el Evangelio produce felicidad porque a causa de esa comunión que participamos, nuestras almas son saciadas, llenas y satisfechas. Somos introducidos a la comunión con Dios Padre, Hijo en el Espíritu Santo, y en ese compañerismo de amor, como cantábamos casi todas las canciones hoy acerca del gran amor de Dios en Cristo. Y en ese compañerismo de amor, Él nos sacia, nos deleita y satisface. Por eso, estar gozoso es un mandato bíblico. Y aquí se nos exhorta a permanecer en ese estado. Eso es lo que voy a hacer ahora. Vamos a mirar brevemente este pasaje. Vamos a decir algunas cosas de este pasaje, pero me gustaría mencionar algunas cuestiones de introducción, a manera de introducción. Me gustaría, nosotros hace unas semanas hablamos de lo que es el Evangelio, cuáles son las buenas noticias. Después estuvimos mirando qué clase de vida tiene aquel que ha sido transformado y tocado, aquel que ha abrazado el Evangelio, cómo es su vida. Y hablamos de el Evangelio y el llamado a la santidad. Es decir, el Evangelio afecta la manera como vivimos. Después hablamos de lo que es el Evangelio y la integridad. Es decir, qué clase de hombre y qué clase de mujer produce el Evangelio. Y habíamos dicho que es un hombre y una mujer justa, piadosa, lleno de fe, de amor, de paciencia, de mansedumbre. Es decir, qué clase de hombre y mujer produce el Evangelio. No solo qué clase de conducta o qué clase de vida, sino qué clase de persona forma el Evangelio. Ahora vamos a mirar hasta un poco más adentro todavía y ver qué clase de corazón es lo que el Evangelio produce. Y lo que decimos de antemano es que el Evangelio es lo único que produce un corazón que está verdaderamente feliz y gozoso, porque esa felicidad y ese gozo descansa en quién es Dios y en todo lo que tenemos en Él. Note que el pasaje dice: gózate en el Señor. Gózate en el Señor. Leyendo que la persona que escribió la canción en los 80, Don't Worry, Be Happy, venía de una familia cristiana. No sé si él es cristiano, porque venir de una familia cristiana no te hace cristiano. Pero leí algo que me sorprendió, porque él dice que la canción fue inspirada en una frase de 4 palabras de un líder espiritual indio. Y él escuchó a este indio o líder indio espiritual. Don't worry, be happy, decía él. Y yo digo, tú tenías que escuchar a un indio para inspirarte en eso, número 1 y 2. Cuando tú me dices, don't worry, be happy, tú no me estás diciendo nada porque no me estás dando un fundamento para yo estar happy.
¿Cómo tú le dices a un padre, a una madre que pierde a su bebé, a su hijo, don't worry, be happy? Si no le das un fundamento para decirle, don't worry, línea, be happy. ¿Estamos? ¿Cómo que just be happy because be happy? No vivimos así nosotros. ¿Estamos, mis hermanos? Él pudo haber hecho mucho mejor con esa canción. Don't worry, there is hope in Christ. Believe in Him, be happy. Don't worry, there is hope in Christ. Believe in Him, be happy. O no te preocupes, hay esperanza en Cristo. Cree en Él, sé feliz. Para los que no han escuchado la canción, Don't worry, be happy. 4 comentarios me gustaría hacer, breve, rápido, espero. Primero, el mundo siempre tendrá una visión y una oferta de felicidad. Eso es cierto. El mundo siempre tendrá una visión y una oferta de felicidad. 2. Hoy, estoy hablando del gozo al que los cristianos estamos llamados a tener. Hoy nos deprimimos como sociedad y estamos insatisfechos por las razones más insignificantes, huecas y vacías. ¿Verdad? Si nuestros antepasados nos vieran afanados, deprimidos e insatisfechos, teniendo todo lo que tenemos, que es mucho más que ellos, habrían 2 reacciones de ellos. Se reirían de nosotros y se preocuparían por nosotros. La situación que causa depresión y ansiedad para nosotros son situaciones que para muchos de nuestros abuelos eran circunstancias comunes, ¿verdad? Es más, las condiciones y dificultades que hace que hoy muchos se sientan infelices son condiciones que muchos creyentes experimentan como parte de su normalidad. Si tu internet no funciona bien por un mes por culpa de la compañía, yo te aseguro que nos vamos a afanar y a llenar de ansiedad. Algo que para muchos es normal. Lo que hoy día tenemos como una crisis, para otros es el pan de cada día. Yo añado a eso de que aquí estamos acostumbrados, digo aquí en Estados Unidos, estamos acostumbrados a tener todo el tiempo tanto y demasiado que cuando parece que no hay suficiente, nos escandalizamos. Un ejemplo de eso es el agua. Todas las familias queremos tener 50 cajas de agua. Y cuando baja a 40 cajas de agua y vemos que no hay en Publix, comienza el miedo. La gasolina es otro ejemplo. Yo creo que las razones y causas de nuestras depresiones e insatisfacciones son cosas a las que damos demasiada importancia. Damos gran importancia a las pequeñeces de la vida y pequeña importancia a lo verdaderamente grande de la existencia. Lo tercero es que todos, haciendo eco a lo que leía de Blaise Pascal, todos buscamos felicidad. El hombre se casa porque quiere ser feliz. Otros se divorcian porque ya no son felices. Las personas empiezan relaciones porque esa relación les da placer. Otros terminan relaciones porque ya no les produce placer. Unos escogen una carrera porque les hace feliz esa profesión. O las personas se mudan porque quieren ser felices. Las personas beben alcohol y se drogan porque quieren sentir placer y felicidad. Pero otros dejan el alcohol y el uso de las drogas porque eso compromete su felicidad. Pero todas las decisiones giran en torno a la felicidad que les produce una situación o una circunstancia.
evitamos algunas cosas y practicamos otras porque la felicidad está en juego. Lo que trato de decir es que la felicidad es la fuerza que nos impulsa, la meta que nos motiva. Todos los humanos somos, para usar una palabra que me inventé estos días, usted ha escuchado la expresión cristocéntrico, quiere decir centrados en Cristo. Todos los humanos somos felicéntricos, gozocéntricos, todos. Esto es la felicentralidad de la existencia, o the happy centeredness of life, the joy center. We all joy centered. The happy centeredness of life. 4. Número 1, el mundo siempre tendrá una visión y una oferta de la felicidad. Número 2, hoy nos deprimimos y estamos insatisfechos por las razones más insignificantes. 3, todos buscamos felicidad. 4, fuimos creados para la felicidad. Todo esto es cierto lo que acabo de decir porque Dios nos creó así. Nos creó para Él, que es fuente y medida de la felicidad. Nuestro ser está diseñado para experimentar felicidad. Somos seres que no solo tenemos anhelo de felicidad, sino también capacidad para felicidad. Nuestro cuerpo, mente y corazón están diseñados para experimentar placer. El cuerpo experimenta el placer del descanso, ¿verdad? Nos da placer descansar. El placer de la comida y el placer de la intimidad sexual para los esposos. Pero no solamente el cuerpo, la mente. La mente experimenta el placer cuando entiende algo, cuando imagina o recuerda algo. Y el corazón con sus emociones también experimenta placer y el gozo. Por ejemplo, el placer y el gozo de ser amado, de ser deseado, la dicha de amar. El corazón desea y disfruta el amor de maneras profundas y extraordinarias. Fuimos creados para la felicidad, mis hermanos. Bien, quiero dar 2 razones de por qué nosotros debemos recordar esto. 2 razones por qué enseñar esto. ¿Por qué predicar esto de regocijaos en el Señor siempre? Otra vez digo regocijaos. Pudiéramos dar muchísimas razones. Martin Lloyd-Jones, en su libro Depresión Espiritual, diría: un cristiano permanentemente triste y deprimido es un mal comercial del Evangelio. Un mal anuncio, una mala propaganda para el Evangelio. Pero quiero dar 2 razones para predicar esto y para hoy día meditar un momento en esto. Número 1, porque entre los creyentes siempre habrán muchos que viven su vida por debajo de lo que deberían. Muchos están desperdiciando el gozo, el deleite o el sentido de satisfacción que pueden experimentar en Cristo. Su cristianismo se caracteriza más bien por una monotonía, por una serie de reglas que cumplen, por una actitud legalista de hacer cosas para sentir que están cumpliendo con Dios. Así viven muchos cristianos, mis hermanos, por no entender el Evangelio. Muchísimos cristianos viven así. Es más, hay muchos cristianos en iglesias donde se predica bien el Evangelio que les toma mucho tiempo entender eso, que viven su vida tratando de déjame ganarme puntos delante de Dios. Por eso es importante esto, mis hermanos. Muchos viven la vida cristiana sin ninguna diferencia significativa como la viven personas de otras religiones o personas sin religión. Están viviendo por debajo de lo que están llamados a vivir, desperdiciando el gozo, el deleite y el sentido de satisfacción
que pueden experimentar en Cristo. Si tú, hombre, mujer, jovencito, jovencita, si tú no eres creyente, hay algo que es cierto de ti, que tú estás buscando la felicidad, gozo, satisfacción, deleite, pero tú piensas que el cristianismo no tiene que ver con esto. Tú piensas que el cristianismo tiene que ver, hay que hacer cosas, no tanto disfrutar de una persona. Y el cristianismo es en esencia disfrutar de comunión con una persona. Si no lo estás buscando en Cristo, lo estás buscando en un lugar errado. Y no va a tomar mucho tiempo para darte cuenta de que es un fracaso esa búsqueda. 2, ¿por qué otra razón para hablar de esto, del gozo en Cristo? ¿Por qué deberíamos hablar acerca del gozo en Cristo? Porque los creyentes, mis hermanos, pecaremos con más facilidad por nuestra falta de gozo en Cristo. Cederemos a la tentación, nos dejaremos llevar de nuestras pasiones con facilidad porque nuestro gozo en Cristo es pobre. El deleite en el Señor es frágil. Y como el pecado es una cuestión de gozo y placer, el placer y gozo en Cristo no solo es importante, es más bien necesario. O mejor dicho, el gozo en Cristo es indispensable si vamos a batallar contra el pecado y si queremos resistir la tentación. Un alma que no encuentra su gozo en Cristo es más susceptible al gozo que el pecado promete. Sin gozo en Cristo somos más vulnerables a las ofertas del placer que el pecado ofrece. Si el pecado no nos diera alguna forma de placer, no lo buscaríamos. No lo buscaríamos. Sería suicida. ¿Por qué buscamos el pecado? Porque nos da placer. Esas eran las 2 razones, mis hermanos. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. 3 cosas quiero decir de este pasaje. Aquí tenemos un mandato a gozarnos. Un mandato a gozarnos. 2, el fundamento para gozarnos. Y 3, la posibilidad para gozarnos. Al final quiero hacer una observación acerca de este gozo y unas palabras de aplicación. Número 1, es un mandato. No tenemos una sugerencia, aquí no hay un consejo, sino una orden, un imperativo, un mandamiento. Regocijaos en el Señor siempre. Es el mismo mandato que Dios le daba a su pueblo en el Antiguo Testamento, en los Salmos. Alegraos en el Señor. Ahora, pensemos en esto por un momento. Pensemos en esto por un momento. Más que hacer algo, se nos manda a sentir algo. Se nos ordena una experiencia y una sensación permanente. Regocijaos en el Señor siempre. Entonces, podemos decir que esto no significa tener algunos episodios de alegría y momentos de estar contentos por algo que recibimos o algo que nos pasa. El mandato es a tener y a permanecer en ese estado de dicha. Cuando Él manda regocijarnos y añade la palabra siempre, nos está diciendo que así debe ser el estado constante de un creyente, un sentir permanente porque ya lo tengo todo.
estar satisfechos, como decía Jonathan Edwards y después John Piper, estar satisfechos y estar realizados. Sentirnos satisfechos y realizados. Él manda deleitarnos por tener a Cristo. El gozo es un efecto de la salvación, cierto, pero también es un mandato para los que han experimentado la salvación. Este pasaje recuerda eso. El gozo en Cristo no es algo que usted lo pueda producir. El gozo es un efecto de la salvación, pero de acuerdo a este pasaje también es un mandato para aquellos que experimentamos la salvación. Uno preguntaría, ¿y por qué es un mandato? Respuesta, porque nuestro contentamiento en Él es pobre. Se nos ordena eso porque nuestro gozo no está en armonía con todo lo que somos ahora. Nuestra alegría y entusiasmo decaen con facilidad, mis hermanos. ¿Es verdad esto? Nuestro ánimo no siempre se corresponde con todo lo que nosotros tenemos, con todo lo que se nos ha dado en Cristo. Así que esto no es una opción para el pueblo cristiano. Estamos llamados a encontrar nuestro gozo en Él. Un mandato, permanecer gozosos en Él. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Pero el texto también nos da el fundamento. Nos regocijamos a causa de Cristo. Nuestra alegría proviene del hecho de tener a Cristo, de haber sido salvado por Él, de haber recibido los dones de la salvación. Eso no es una alegría, un llamado a la alegría ciego, sin base, sin fundamento. Es gózate, regocíjate, experimenta deleite y sentido de satisfacción en Él. En Él. Tres cosas yo pudiera decir. Tres cosas. Que nuestra alegría, de acuerdo a este pasaje, cuando uno dice en Cristo, regocíjate en Cristo, ¿qué podemos decir de eso? Quiere decir que nuestra alegría se deriva de todo lo que Cristo es para nosotros, de todo lo que hizo por nosotros y de todo lo que nosotros tenemos en Él. Por todo lo que es para nosotros. ¿Quién es Él? Él es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro buen pastor, nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro pan, Él es el agua de vida eterna. Él es nuestra paz, porque Él nos reconcilió con Dios. Él es nuestra justicia, porque Él aseguró nuestra justificación. Él es nuestra adopción, porque a causa de Él podemos ser hijos de Dios. Esto es todo lo que Cristo es para nosotros. Cristo es tu buen pastor. Cristo es tu pastor. Eso no lo puede decir tu familiar inconverso. Tu vecino inconverso, tu jefe inconverso, tu empleado inconverso. No puede decir eso. Tú puedes decir, Cristo, tú eres mi pastor. Y tú puedes apropiarte legítimamente del Salmo 23. Porque Juan 10 dice, yo soy, ¿el quién? El buen pastor. Y tú puedes decir legítimamente, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Qué significa eso? De que Él me representa delante de Dios y Él intercede a mi favor delante de Dios. Tu sumo sacerdote, el que te defiende. Él es tu pan.
porque Él te alimenta. Él es el agua de vida eterna, porque Él sacia esa necesidad. Pero también por todo lo que hizo. Se hizo hombre, vivió sin pecado, cumplió la ley, fue traicionado por ti, fue abandonado por ti, fue arrestado por ti, fue juzgado por ti, murió por ti, resucitó por ti, fue ascendido al cielo por ti, intercede por ti, está contigo y volverá por ti. La infelicidad no está justificada. Nosotros tenemos que siempre estar revisándonos. Señor, ¿qué me hace todo esto acá? Porque usted puede hablar con un hermano y decirle todas esas cosas en un momento de aflicción y te va a decir, sí, yo sé eso, pero déjame contarte. Y es como que nada de eso significa algo importante para ellos. No les ha amanecido. Por eso Pablo decía en Gálatas 2:20, Él me amó y se dio por mí. Nos regocijamos por todo lo que Él es para nosotros, por todo lo que hizo para nosotros, pero también por todo lo que tenemos en Él. Nos dio nueva vida. Nos dio nueva vida. Tú eres cristiano porque a Jesús se le antojó que tú fueses cristiano y te dio nueva vida. Te dio nueva vida. Un día estabas muerto, eras un cadáver, amabas las cosas del mundo, vivías como el mundo, pensabas como el mundo, te afanaban las cosas del mundo, te emocionaban las cosas del mundo, te gustaba el vicio, el pecado, el reggaetón, el sexo ilícito. Pero ahora amas a Cristo. Ahora tienes nueva vida. Un día el Señor vino y abrió tus ojos y te dio un nuevo corazón. Ahora tienes una Biblia. Una Biblia. Ahí. Y llegas a tu iglesia. Si te vieran tus amigos que pecaron contigo. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó contigo? Si tú te burlabas de esto. Nací de nuevo. Eso fue lo que pasó. Nací de nuevo. Cristo me dio nueva vida. Nos dio perdón. Nos libró del pecado. Nos declaró justos. Nos reconcilió con el Padre. Nos dio su Espíritu. Nos adoptó como hijos. Tenemos vida eterna. ¿No es eso gozo glorioso, mis hermanos? Ya tú, si estás en Cristo, no eres la misma persona. No eres la misma persona. Por todo lo que Cristo ha hecho y todo lo que Él te ha dado y todo lo que Él es para ti. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Por eso decimos que nuestro estado de dicha, de gozo y deleite viene de todo lo que Él es, de todo lo que Él ha hecho y de todo lo que tenemos en Él. Y número 3, hablamos de la posibilidad de gozarnos. Regocijaos en el Señor siempre. Quiere decir que nos regocijamos en dependencia de Cristo y en comunión con Cristo. En unión con Él. Regocíjate en comunión con Cristo porque separados de Él nada podemos hacer. Juan 15:5.
Nuestro regocijarnos no es algo que hacemos solos, mis hermanos. No es algo que depende de nuestra disposición natural. Si tú te has gozado en Cristo, recuerda, ese gozo es un don del cielo. Es un don del cielo, un regalo que experimentamos con Cristo, en dependencia de Cristo y en comunión con Cristo. Es gracia de principio a fin, una facultad otorgada por Dios. Así que en Cristo no solo está la razón para estar gozosos y satisfechos, en Cristo también está la capacidad y la gracia para permanecer así. De Él proviene nuestra capacidad para experimentar deleite en Él. Nos podemos gozar en dependencia y en comunión con Cristo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es un mandato, número 1. Nos da el fundamento es Cristo. El fundamento es Cristo. Y la posibilidad de gozarnos reside en el hecho de que dependemos de Cristo y estamos en comunión con Cristo. Por eso usted y yo podemos experimentar ese sentido de deleite en nuestras almas. Esa sensación de que ya lo tengo todo. No usaba Jesús la parábola, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido que un hombre encuentra y después va y vende todo lo que tiene y gozoso regresa y compra aquel campo porque él ha encontrado su tesoro en Cristo. Cristo es la mayor posesión que nosotros tenemos. Cristo es quien sacia nuestras almas con su amor. No hay nada en esta tierra que va a saciar la necesidad, el hambre de ese corazón nuestro. Aunque te diesen todo el universo, incluyendo la Vía Láctea, los planetas, los minerales, el oro, la plata, los bosques, las casas, los carros, los bienes, todas las cosas te la den hoy y lo pongas en tu corazón, va a aparecer una motita de polvo chiquita. Y tu corazón va a seguir hambriento y sediento, porque este corazón fue creado por un Dios infinito para ser saciado por algo infinito. Y nuestro corazón, como decía Agustín, no descansa hasta que descansa en ti, oh Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Quiero hacer una observación acerca de este gozo. Y después, algo breve a manera de aplicación. Y la observación es la siguiente. El gozo en Cristo no significa ausencia de dolor, frustración y tristeza. ¿Ok? Esto no quiere decir que todos los días nos vamos a estar riendo. No quiere decir eso. Un corazón que se regocija en Cristo también puede estar tocado por la tristeza y la frustración. Un creyente puede estar gozoso en Cristo, encontrar su deleite en Él y aún así por temporadas experimentar una medida de tristeza y frustración. ¿Y por qué digo esto? Porque Pablo es un ejemplo de esto. Él se puede regocijar y tener su gozo en Cristo, por ejemplo, y experimentar tristeza, como dice en Filipenses 2:27. Cuando su compañero Epafrodito se enfermó, dice que Dios lo sanó
para que él, Pablo, no tuviese tristeza sobre tristeza. Y luego, en el mismo Filipenses 3:18, Pablo menciona personas, usted recordará cuando estudiamos Filipenses, Pablo menciona personas que eran enemigos de la cruz de Cristo por la manera como vivían. Y eso, dice Pablo, llenó su corazón. Dolor y frustración, al punto, dice, que él lloraba cuando pensaba en eso. Y esto lo digo llorando, decía. ¿Había Pablo perdido su gozo en Cristo? No. Pablo podía regocijarse en Cristo. Su estado de dicha y gozo en él era tan fuerte y real que nada de eso afectaba su disposición básica o su sentir más dominante. Su disposición más básica era el deleite y el alivio por tener a Cristo. Su sentir más dominante era estar satisfecho en Cristo a pesar de todas esas cosas. Es más, en 2 Corintios 6:10, Pablo menciona esta paradójica realidad en el corazón redimido, porque él dice que los creyentes podemos estar, leo, como entristecidos, mas siempre gozosos. En inglés lo dice as sorrowful yet always rejoicing. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Por eso, mis hermanos, decimos que podemos experimentar dolor, frustración y tristeza en un corazón que está satisfecho en Cristo. En realidad, ese gozo en Cristo es lo que nos puede sostener el día del dolor y la frustración. El dolor, la frustración y la tristeza no cambia esa satisfacción que nuestra alma siente por Cristo. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo. Regocijaos. ¿Cómo hacemos esto? Yo voy a decir un par de cosas. La primera, revisémonos y arrepintámonos. Esa es la primera. ¿Cómo hacemos esto? Por medio de una constante actitud de revisión, confesión y arrepentimiento. ¿Por qué? Por no siempre tener nuestro gozo en Él. Revisémonos, confesemos y arrepintámonos. Y vaya cortito, mi hermano, mi hermana. El problema no es tu cónyuge. El problema no es tu cónyuge. El problema no es tu trabajo, no es tu jefe, no es las horas que nos han reducido, no es el salario que nos han reducido, no es el diagnóstico médico. Nuestro problema es falta de gozo en Cristo. Así que, ¿cómo hacemos esto? Por medio de una constante actitud de revisión, confesión y arrepentimiento. Y segundo, ora y adora. No dora, sino adora. 2, ok. Esto es cierto de todos nosotros. Si no me equivoco, el Salmo 31 tiene algo muy instructivo para nosotros, porque David ora y le dice al Señor: tú eres mi roca. Y después dice: sé tú mi roca. Y si uno no entiende lo que está pasando David, lo puede decir: oye, pero decídete, hombre. Mire lo que él dice: tú eres mi roca. Y después le dice: sé tú mi roca. No hay una contradicción. Él sabe que básicamente, en esencia, Dios es el fundamento de su seguridad. Pero hay veces esa seguridad, no el fundamento, a veces esa seguridad es comprometida por la aflicción, la prueba, el pecado. Y él dice: eso que tú eres para mí, yo quiero que mi corazón lo experimente.
Si tú estás en Cristo, ¿ok? Cristo es la fuente de tu gozo. Y en un sentido muy cierto, tú tienes gozo en Cristo. Si no, no estarías en Cristo. Cristo es tu gozo. Pero en otro sentido muy cierto, nosotros tenemos que aspirar a que esa experiencia sea más intensa y sea más extensa. ¿Se entiende, mis hermanos? Por eso es que digo, ora primero. Pidamos al Señor nos conceda el don de estar gozosos en Él, de tener nuestro deleite en Él. Y en la Biblia tenemos el ejemplo de Pablo, por ejemplo. En Colosenses 1, 11, 12, él dice, orando para que los creyentes tengan gozo. Y después Pablo mismo orando para que los creyentes de Roma sean llenos de gozo y paz. Un pasaje, mis hermanos, estos dos pasajes los he orado una y otra vez. Con Biblia abierta, Romanos 15, 13, dice así. Mas el Dios de toda esperanza os llene, ¿ok?, de todo gozo y paz en el creer, para que seamos llenos de esperanza por el poder de tu Espíritu Santo. No tienes que inventar ninguna oración. Tú agarras 15, 13 Romanos y tú dices, Señor, cierras tu puerta, te inclinas en tu cama, en tu rodilla y tú dices, Señor, ok, mira lo que ha pasado allá afuera. Mira lo que me han dicho. Mira mi matrimonio. Mira la prueba en mi trabajo. Mira ese lío que tengo con ese hermano en la iglesia. Y esas cosas han quitado mi gozo. Pero aquí dice, mas el Dios de toda esperanza nos llene de todo gozo y paz. Nos llene de todo gozo y paz en el creer. Para abundar en esperanza por el poder de tu Espíritu Santo. Hay que pedirlo, mis hermanos. Hay que pedirlo. Pero tenemos el ejemplo de David. Cuando David perdió su gozo, ¿se acuerda? Mató a un hombre y fue infiel a su esposa, adulteró. Y Dios lo disciplinó feo. Y cuando él clama al Señor, le dice en el Salmo 51, devuélveme, ¿qué? El gozo de la salvación. ¿Qué estaba haciendo? Estaba pidiendo por gozo. Uno, ora, pídelo, Señor, dame un corazón que se goza en ti, que está satisfecho en ti, que se deleite en ti. Y dos, adora. Yo añadiría, adora en el gozo. ¿A qué me refiero con esto? En vista que Dios es la fuente de la felicidad, entonces, toda experiencia de gozo, incluyendo el gozo terrenal o especialmente en el gozo terrenal, debe llevarnos a Dios de dos maneras. Primero, para reconocer que ese gozo viene de Él, sea comida, un momento de placer con la familia, sea provisión, sea descanso. Y segundo, celebrando en ese momento y adorando por los beneficios eternos. Esto es un ejercicio mental y del corazón, una actitud. Dirige tu mente y corazón hacia Dios y convierte ese gozo y esa bendición en un momento de adoración. No solo gratitud y adoración. Mi punto es, convirtamos cada experiencia, si queremos crecer en gozo en Él, convirtamos cada experiencia gozosa
en una razón para adorarle y en un momento de adoración. Dame algo, Jorgito, lo que tengas ahí, dame algo. Lo que tengas ahí, cualquier cosa. Y Nicole, no, ahí, dame, no, algo físico. Nicole, dame eso. Ok, gracias, querido, gracias. Recibe esto, yo recibo esto, digamos que esto es una, espera un ratito ahí, esto es ahí, quédate un momento. Esto es, me van a aumentar 50 centavos de dólar en el trabajo. Ok, eso agarras y tú vas, Señor, te doy gracias y te adoro. Te adoro por esto. Yo no merezco esto. Te doy gracias y aunque no me dieras esto, te tengo a ti. Y vienes y ahora puedes ir de vacaciones con tu familia y pasas un tiempo chévere, un tiempo lindo y tu corazón explota de alegría porque compartes con tu familia. Se comen un pescadito en la playa y celebran. Entonces lo que tú haces es, no es, gracias Señor por la comida. No. Usted se cierra en su cuarto y usted agarra y te dice, Señor, tú me has dado 4 días en Samaná. Oh Señor, yo no merezco esto. Gracias, yo te adoro, Señor. Te exalto, Señor. Entonces el corazón se va entrenando a adorar a Dios y a elevar su mirada a Dios y dice, Señor, aunque no me hubieses dado esto, tú me has dado todo. Y comienza y haces tu vida una actitud permanente de adoración porque encuentras, te metes en tu carro y prendes el aire acondicionado y tú haces de ese, sobre todo ahora con el calor, nosotros tendríamos razones para adorar a Dios solo por el aire acondicionado en el mes de julio en el sur de la Florida. Oh Señor, este frescor no lo merezco. Gracias, te adoro, te exalto y esto no es nada comparado al frescor que eres tú para mi alma. Y nos habituamos y desarrollamos el músculo de la adoración y del gozo en Cristo. ¿Estamos, mis hermanos? Si pudiéramos orar así. Te doy gracias y te adoro por esto que me has dado y que me ha causado gozo y felicidad, pero tú eres superior que esta casa, que este momento de felicidad con mi familia. Tú eres mejor que este plato de comida. Yo le decía eso a un grupo de jóvenes una vez, decía, mire, las papilas gustativas, taste buds, the taste buds. Cuando usted introduce esa comida ahí, usted ahí eso, en lugar de hacer solamente un momento de llenarse, usted puede hacer ese momento. Ahora, no estoy diciendo que usted tiene que pararse, tirarse y hacer algo extraño, pero en ese momento aquí mentalmente, te alabo, Señor, te alabo. ¿No es Dios la fuente de eso que usted está perdiendo? Número uno, ¿no es Dios superior a ese pollo que usted se come? ¿No es superior? Ese pollo está solamente existe para recordarme, hay un placer mayor y se llama Dios. Tu deleite es superior, Señor, al deleite de una buena comida, de un buen tiempo de descanso y vacaciones. Gracias por este gozo, pero tú eres superior. Gracias por este deleite, pero tú eres el verdadero deleite para mi alma. Regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Vamos a orar.